Ya falta muy poco para que las clases online regresen, así que estás pensando en adquirir una nueva laptop para realizar todas tus tareas y trabajos de manera virtual. Pero aún no sabes qué modelo escoger sin tener que pagar un precio muy excesivo. Así que hoy te presentaré una laptop que va acorde con todas las necesidades. Estoy hablando de la Huawei MateBook D14. Así que sin más relleno, comencemos. Las especificaciones de esta laptop son más que suficientes para un público estándar que no busca lo más potente del mercado, ya que nosotros siempre queremos lo que sea acorde con nuestras necesidades y nuestro bolsillo. Esta laptop cuenta con un Ryzen 5 3500U, gráficos integrados AMD Radeon Vega 8, una pantalla con panel IPS 14 pulgadas Full HD, tenemos una memoria de disco sólido de 512 GB, memoria RAM de 8 GB, un puerto HDMI, un puerto USB tipo C, que es muy importante esto, ya que nos permitirá múltiples funciones como pasar archivos desde nuestro celular Huawei o también cargar la laptop desde una batería externa. Dos puertos USB y un puerto jack para conectar nuestros auriculares. Un trackpad lo suficientemente grande para realizar muchos gestos en el navegador y en otras aplicaciones. Ahora hablemos un poco sobre hardware. Como ya habrán podido notar, la cámara no se encuentra arriba de la pantalla, sino en el teclado. Y tú te preguntarás, ¿una cámara en el teclado? ¿Cómo es eso? Pues sí, esta pequeña cámara se encuentra en la parte superior de este. Y para todo lo que solemos taparlo con una cinta o ponerle un sticker, con esta laptop no será necesario, ya que solo basta con presionarlo y listo. Cuenta con un lector de huellas digital, que pues vaya, es mucha seguridad para tu laptop. También tiene teclado retroiluminado y como ya sabrán, más lucecitas, más FPS. Ah, y por último, esta laptop cuenta con una función algo curiosa, sobre todo para mí, es que se puede abrir 180 grados. Sinceramente no sé qué tanto provecho sacarás de esta función, pero me parece un punto que deberíamos considerar. En el ámbito de gaming puede correr la mayoría de los juegos, por no decir todos, más que aceptable. Cabe recalcar que esta laptop no está pensado para gaming, pero sí que lo sabe manejar muy bien. Obviamente tendremos que tener la configuración a gráficos bajos, depende a qué estemos jugando. Si hablamos de juegos competitivos como League of Legends, le va a ir sobrado, pero si hablamos de juegos un poco más exigentes como Fortnite, ya tendremos que bajar un poco la calidad gráfica para tener una cantidad de FPS aceptables. Ahora hablemos sobre una de las funciones más características de esta laptop, que es Huawei Share. Lamentablemente aún no he tenido la oportunidad de probar esta función, ya que no cuento con un dispositivo Huawei, pero aún así he estado viendo videos para conocer más sobre esa función. Con Huawei Share puedes compartir tu pantalla de tu dispositivo a la laptop con tan solo acercarlo al sticker que se encuentra en la parte derecha del trackpad. También puedes pasar archivos, fotos y videos. Ya llevo usando esta laptop por 6 meses y realmente quedé sorprendido por el rendimiento que tiene en diferentes ámbitos, ya sea gaming, trabajos de la escuela y cosas básicas que se utilizan en cualquier ordenador. Si bien es cierto, no es la laptop más potente del mercado, pero el rendimiento es más que suficiente. Lo que más me impresionó es la rapidez que tiene para encenderse con tan solo presionar el botón y registrar mi huella como desbloqueo. Bueno, eso fue todo por este video. Si tienes alguna duda sobre esta laptop, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y dale like porque se vendrán más videos sobre tecnología y hardware. Nos vemos en unos días.